aceptado comentarlo esta noche, así que también a ti, Débora, muchas gracias por eso. Ariel Beramendi es periodista y escritor. Nació en Cochabamba, estudió filosofía en la Universidad Católica y continuó sus estudios en Italia, especializándose en teología y ciencias de la comunicación social. Desde entonces ha dedicado su vida a la comunicación, trabajando en diversas instituciones y organizaciones y publicando artículos informativos. Durante 3 años, de 2003 a 2006, trabajó en el arzobispado de Cochabamba antes de regresar a Roma, donde vive actualmente. Publicó varios libros. En 2011, uno de entrevistas titulado Coloquios con el cardenal Julio Terrazas. En 2016 publicó en Colombia su libro sobre comunicación digital, Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy, y presentó en Bolivia una biografía titulada Tito Solari, la fuerza de la humildad, historia de un pastor, que también fue traducida al italiano. En 2018 publicó su primera novela, El amor bajo las piedras, y en octubre de 2022 fue finalista en el concurso nacional Frans Tamayo con su relato Claveles Rojos. En noviembre de 2022 publicó en El Salvador Conversaciones con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que relata la vida del amigo más cercano de Óscar Romero. El libro que presentamos hoy, Las nostalgias de un gigante boliviano, es una novela biográfica sustentada en una prolongada investigación en los diversos países en los que les tocó vivir a Manuel Camacho. Además de narrar las peripecias de este ser excepcional, la novela ofrece una semblanza de la vida social durante la primera mitad del siglo XX. Llama la atención, por ejemplo, la pronunciada brecha entre el entorno urbano y el suburbano o rural de su Cochabamba natal. El gigante Camacho nació en Jaihuayco, que hoy es un inmenso barrio de la urbe del Valle, pero que en aquel entonces era una aldea quechua. Hasta sus 24 años, el gigante Camacho solo hablaba el quechua, que era su lengua materna, y como la mayoría de sus vecinos no sabía leer ni escribir. De manera que a las dificultades relacionadas con su enorme estatura y volumen corporal se sumaba esta barrera cultural al integrarse rápidamente al mundo del espectáculo en Bolivia, Argentina y Brasil. El gigante Camacho dio lugar a una prolongada leyenda urbana. Ariel Beramendi comenta, por ejemplo, que para algunos vecinos de la pueblerina Cochabamba, su aparición era un signo de los tiempos, un anuncio del fin del mundo o de una grave anomalía en el curso de la vida chata de su población. La ingenuidad y bonomía de este gran hombre, de Manuelito, como cariñosamente le decían los que lo conocían, contrastaba con la medianía, la superstición y la ambición de sus managers y del público en el mundo de las peleas, el cachascán, el boxeo y el mundo circense. La discapacidad, porque no solo hay discapacidad por defecto, sino por exceso, no le impidió ser un padre y esposo ejemplar. Beramendi rememora algunos de los apodos o descripciones que hacían de él los medios de la época. Así nos encontramos con expresiones como la, cito, voluptuosa monstruosidad observada por su médico de cabecera, o, vuelvo a citar, un ejemplar antediluviano de la raza boliviana, o una rémora viviente de la era jurásica, es decir, una especie de Atlante cochabambino, proveniente de un mundo que le hizo pensar a algunos coterráneos que tal vez no debía ser considerado un semenal. Este relato nos permite no solo conocer la vida y andanzas de un ser humano atrapado en un cuerpo que lo excedía, sino aproximarnos de manera más general a la vida de aquellas personas que por el azar de la genética no terminan nunca de encajar en los moldes de la normalidad psíquica y corporal. La de Manuelito es, por ello, otra lección de vida en la que puede apreciarse la a veces atormentada diversidad de la condición humana. Los dejo con el comentario de Débora Zamora, editora y escritora, y luego escucharemos a la autora. Muchas gracias. 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 Buenas noches.
todos, gracias por estar aquí. Efectivamente, yo he sido la encargada del cuidado de la edición. Vamos a dejarlo en el libro por ahora, antes de decir novela, de la edición, y para mí ha sido una sorpresa hacerla, entre otras porque, no sé para ustedes, pero para mí el Gigante Camacho es un nombre que nos suena, ¿no? Siempre hemos visto fotos de él, del periódico. Alguien me dijo alguna vez que vio una foto de él en un boliche, en Zapocachi, que estaba ahí colgado, y seguro hemos visto fotos de él cuando hay muestras del archivo Cordero, y que hay fotos igual. Entonces, en realidad es como una especie de imagen vieja, quizás por eso nos viene esta cosa antigua de imagen en blanco y negro, de fotografía de principios del siglo XX, ¿no? Y yo tenía esa misma imagen, ¿no? Que es más bien una especie de nebulosa más que una imagen. Entonces, sabía que era el Gigante Camacho porque suena, pero no sabía quién era el Gigante Camacho. La realidad está ahí, pero ¿cuántos de nosotros sabemos quién era y qué había hecho, digamos? Entonces, yo estaba así. Entonces, Manuel Camacho, ahora lo entiendo, es un hombre que es una leyenda en los dos sentidos del concepto, ¿no? Por un lado es una persona muy admirada que se recuerda a pesar del paso del tiempo, pero a la vez también es una persona real cuya imagen ha sido deformada por la fantasía y por esta misma admiración que se le tiene. El Gigante Camacho es una leyenda, como bien dijo José Antonio, urbana, por ambos sentidos, ¿no? Entonces, este mismo reconocimiento lo deforma, lo ha deformado con el paso del tiempo. Y de ahí viene el resultado que les decía hace rato: todos sabemos quién es, pero nadie sabe quién es. Entonces, personalmente, la primera noticia que yo he tenido, la primera noticia precisa que he tenido sobre el Gigante Camacho ha sido por un libro, que no sé si lo conocen, que se llama Rastros del Doctor Mariño, que ha sido editado por el doctor Marcelo Villena, por la carrera de literatura. Este es un libro que recopila crónicas policiales de La Paz entre los años 30 y 50. Entonces, hay una crónica sobre una serie de peleas de Cachascán que había habido a principios de 1938 aquí en La Paz. Y claro, la cabeza de cartel, la pelea más importante, era la que iba a tener el Gigante Camacho contra un polaco, ¿no? Y lo ponen ahí como una cosa muy importante. Luego la crónica se hace policiaria porque matan a uno de los luchadores a tiros en un bar, a un peruano, y por eso la crónica, ¿no? El Gigante Camacho no tiene nada que ver con eso, pero lo importante es que él era la imagen, la cabeza de cartel de este evento de lucha libre, ¿no? Entonces, esta fue para mí, esta fue una crónica que salió en la noche, como les digo, a principios de 1938, y esta fue para mí la primera noticia precisa que tuve del gigante. Es decir, pude ubicarlo en una época, en un contexto, y saber qué hacía. Fue la primera vez. Y claro, este libro yo lo leí en 2020, muy probablemente, y luego José Antonio me dice, bueno, hay este libro, pero editarlo, y digo, es la historia del Gigante Camacho, ¿no? Y dije, ¿será que realmente es la historia del Gigante Camacho? Y la respuesta, y me imagino que ustedes estarán preguntando lo mismo, la respuesta es sí, es la historia del Gigante Camacho. Sin embargo, creo que habría que decir que el libro, digamos, está medio camino entre la biografía y la biografía modelada, digamos, ¿sí? Está como a la mitad. Creo que quizás nos tendríamos que prestar un nombre, un género que viene de otro tipo de cine, que es el biopic. Creo que en realidad este libro tendría que ser más bien una biopic, ¿no? Que como ustedes saben, es la dramatización cinematográfica de un hecho real o de un personaje real. Entonces, en realidad, el libro es más bien esto, ¿no? Y lo bueno en el libro, contestando a la pregunta de si habla de la historia del Gigante Camacho, es que te explica, o por lo menos a mí me ha explicado, el porqué de la leyenda. ¿Por qué es la imagen en nuestra cabeza que nos sigue, ¿no? Y lo más importante que eso es que nos dice sobre, digamos, la verdad sobre la leyenda. Hace un equilibrio entre esta persona real y la fantasía que se ha creado alrededor de él, sin reformar, evidentemente, ¿no? Entonces, al leer el libro, yo he descubierto por qué me sonaba el nombre, por qué era tan importante, por qué está en todas partes.
Y quizás tan importante como eso, porque forma parte de nuestro acervo cultural y de nuestro imaginario popular. Y por qué también tiene que seguir siendo así. Es decir, creo que olvidamos que por lo menos a principios del siglo XX los bolivianos éramos identificados a través de Manuel Camacho. Y creo que eso es importante para nosotros ahora, rescatar esa imagen, pero con conocimiento de causa, sabiendo quién era, ¿no? Entonces, el libro de Ariel Garamendi creo que mantiene la leyenda del gigante Camacho, diciéndonos quién ha sido la persona detrás de esas fotos que siempre hemos visto, detrás de las peleas y también obviamente sí detrás del circo. Lo que creo que es también muy importante es que logra hacer esto a través de una investigación efectivamente muy seria que hace sobre la vida del gigante, pero también a través de un acercamiento a la historia de toda la familia Camacho, que me parece que Ariel hace de un modo muy respetuoso, incluso delicado. Entonces, la forma, cuando lean el libro ustedes lo van a ver, él elige una forma de narrar en el que realmente podemos escuchar a la familia, literalmente escucharla. Entonces, eso, además de darle una naturalidad a toda la historia, realmente nos hace sentirnos cercanos a la historia de Manuel, pero también a toda la gente que ha estado alrededor de él y que también se ha visto afectada por su condición, ¿no? Y por su vida, su particular vida, digamos, ¿no? Entonces, el libro, claro, tiene la historia de Manuel, que por supuesto está totalmente ligada a su condición médica, y lo que esto implica, que no solo tiene que ver con cómo lo ven los otros, que José Antonio ya lo explicó bien, esto de monstruo, de cosa liviana, etcétera, etcétera, sino también con lo que significaba para él su condición, que entre otras cosas era la conciencia de su propia muerte. Él sabía que iba a morir de una cuestión muy particular, muy concreta, y que iba a hacerlo joven, entonces sabía que tenía una fatalidad, que vivía con una fatalidad y que se iba a cumplir. Entonces eso también marca quizás su forma de ver la vida y de hacer las cosas. Y por otro lado, claro, efectivamente también está el contexto histórico amplio, digamos, que efectivamente tiene que ver con la inmigración y también con el circo. Hay muchas imágenes del circo dentro de la novela y de lo que el circo significó en el siglo XX, como era un entretenimiento importante, alegría para muchos niños. Personalmente para mí no, a mí siempre me parece un lugar triste y siniestro, las dos cosas, justamente porque tenemos a personas como el gigante Camacho que están ahí porque quizás es el único lugar que los acepta y que les permite tener un medio de vida, ¿no? Entonces está este contexto histórico del circo y también de todas las desgracias que trae el circo consigo, y obviamente también la inmigración, específicamente o sobre todo en Buenos Aires, que también marca tanto a Manuel Camacho como a su familia, ¿no? Entonces, bueno, al final ustedes van a sacar sus propias apreciaciones del libro. Yo les he dicho, ahora les he contado la mía, y independientemente de que si lo creen una novela o una novela biográfica o una biopic, sé que van a vislumbrar a lo que es él, una leyenda que tiene una gran historia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer a José Antonio, a Débora, ambas personas que he conocido hace unos minutos físicamente, porque hemos estado comunicando siempre por WhatsApp, por email, etc. Agradezco a Carmen Bocángel, que me ha ayudado mucho representándome aquí en La Paz, y la presencia de cada uno de ustedes. No sé cómo... Primero agradecer lo que has dicho, me ha impactado mucho, visto que te has empapado de ello. Por ejemplo, el hecho de que el circo es un lugar para los huérfanos, era un lugar fantástico porque los niños no sabían si existían los gigantes, pero cuando iban al circo se daban cuenta de que existían elefantes, camellos, un gigante, enanos, pero también existían las condiciones de trabajo terribles y de seguridad, porque en la novela cuento hechos históricos sobre dramas de cómo el circo se quema, cómo el circo
destruido por una tormenta con la gente dentro. Son hechos periodísticos que pude encontrar en la novela. Pero bueno, me permito leer un texto, y si después están de acuerdo, leer un fragmento que hace referencia a la paz, porque la paz está muy presente en la vida de Manuel Camacho. Al ser la ciudad cosmopolita de la época, debía estar acá, hace sus luchas acá y también hace su familia, vive con su familia acá. Pero inicio con la pregunta: ¿por qué una novela sobre el gigante Manuel Camacho? Aquí hay dos conceptos, novela y gigante. Reflexiono sobre la imagen del gigante Manuel Camacho, en primer lugar, que durante la primera mitad del siglo XX fue una celebridad, un término al que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Las celebrities, los influencers, en esta era de la información y la comunicación. Como tantas historias interesantes, tuvo un origen humilde. No había asistido a la escuela, como dijo José Antonio, no sabía escribir, no sabía hablar español, pero había un motivo, porque cuando con su familia, con sus hermanos, en burro iban de Hawái por la escuela, él ya de niño tenía las piernas tan largas que arrastraban por el suelo y el burrito no podía caminar. Así que no decide sus hermanos y sus padres que no va a la escuela, y él empieza a vivir, digamos, el calvario y la cruz de ser diferente a los demás. Se encierra en sí mismo, caminaba encorvado porque tenía vergüenza de ser grande, ¿no? Así que en la primera parte de su vida pasa escondido hasta que de joven suelo, por avatares de la vida, es presentado en sociedad, nada menos que en el teatro Achá, y así catapultado una vida que lo transforma en un boxeador, un luchador, un hombre de espectáculo que viajaba con desenvoltura entre Bolivia, Brasil y Argentina. Era un personaje que atraía curiosos, amigos y amigotes que marcaron su vida, no solo en Bolivia. En cierta forma, la muchedumbre se sentía orgullosa por el gigante Camacho, ya que representaba el ejemplo de una persona que va construyendo su propio destino a pesar de estar fuera de los esquemas. Es la historia de una vida interesante. Habrán visto de él las primeras fotografías, él está vistiendo abarcas, pero después que empieza una vida pública nunca más viste abarcas, siempre está con el saco, la corbata, el sombrero. Una cosa importante es que la historia después de su muerte no deja de llamar la atención, porque sigue viviendo la historia de Manuel y transformándose. Hasta ahora poco se sabía de lo que sucedió, y la sociedad boliviana, que todavía recuerda el personaje histórico, piensa que su esqueleto está en un museo de algún lugar en Europa o Estados Unidos. Es lo que dicen los artículos actuales, ¿no? Que él había vendido su cuerpo en vida para destinarlo a la ciencia, o que incluso su esposa Vicenta, estas son las leyendas urbanas, al enterarse que Manuel Camacho había vendido su cuerpo, su esqueleto en vida, su esposa lo envenena para quedarse con el dinero y escaparse. Son parte de las leyendas urbanas. Así, por generaciones, la vida del gigante boliviano se fue transformando, pero al acceder a documentos inéditos y testimonios de primera mano, logré construir esta novela, este libro. Yo quisiera llamarle novela, con licencia de autor, porque es evidente que yo le tengo con mucho respeto, eso sí, hacerle decir al gigante cosas. Por lo que he escuchado entrevistando a sus hijos, me imagino que este gigante, esta persona, este esposo, este padre de familia, cuando estaba en un hospital solo, en el Hospital Muniz, y logré conseguir el certificado de defunción, el certificado médico de defunción, entonces me imagino, podía escribir que él murió en tal fecha, a tal hora, pero me imagino que este hombre, sus últimos pensamientos eran en volver a Bolivia, sus últimos pensamientos eran en su esposa, en sus hijos, y entonces me tomo la licencia de autor para poder hacerle pensar, hacerle decir y transmitir esas emociones. Y de hecho, la segunda parte de esta pequeñísima presentación es, si bien he hablado de Gigante Camacho, ¿por qué una novela? ¿Por qué no un ensayo histórico? ¿No? Como autor he querido hacer una novela para tomarme esa licencia de poder crear emociones
Y cuando digo crear emociones, no solamente es un romanticismo, sino también emociones hasta de rabia, emociones de cómo en la vida de cada uno. Quisiera que reflexionemos sobre la diversidad en una época donde hay tanto bullying, donde hay tanta falta de aceptación del físico, del mismo físico, o de la persona que es distinta a nosotros. Y en la novela yo voy a decir que nosotros tenemos miedo y rechazamos lo diverso, porque al fin y al cabo, al final de cuentas, somos nosotros mismos los diversos, porque quisiéramos ser distintos a lo que somos cuando nos miramos al espejo. Es también un viaje interior, no solo por la geografía, sino también por el interior del personaje y sus protagonistas, porque no sé si están de acuerdo los panelistas, no se puede entender al gigante Camacho sin su esposa, sin Vicenta Camacho, y también la historia de sus hijos que tuvieron que vivir momentos muy complicados, porque imagínense ustedes una mujer de 38 años, viuda, con 4 hijos en una ciudad, una gran metrópoli cosmopolita, que no conocía bien la ciudad. Ellos no vivían en Argentina, porque trabajando en el circo viajaban por Sudamérica, pero se encuentran su punto de referencia de Buenos Aires. Y esa mujer creo que es coprotagonista de la historia. Y por eso quise escribir una novela, para transmitir esos sentimientos, esas emociones, y que cada lector pueda imaginarse el contexto y hacer su propia, yo diría, como has dicho, un biopic. Una biopic, cada uno lo haga, es decir, cada uno se haga la película propia de esta historia. Quisiera leerles un pequeñísimo fragmento que había pensado que, como estamos ya a pocas horas de vivir el 16 de julio, leerles unas pequeñas frases, porque Manuel Camacho y su esposa llegan a La Paz, y aquí él visitó, vivió, y era aclamado por las muchedumbres, ¿no? Y digo, hablando de La Paz, al llegar a la ciudad más estamos en el 1923, así como ahora se está hablando del bicentenario, en esa época se hablaba del primer centenario, ¿no? Publicaciones, construcciones, la cultura, las embajadas, la economía, etc. Entonces, digo, al llegar a la ciudad más cosmopolita del país, Manuel Camacho y Miguel Selene, que era su representante, se alojaron en el Hotel Torino, una infraestructura creada en 1626 y que solo 5 años antes se había transformado en un hotel con todas las comodidades: alumbrado eléctrico, baños, ascensores y al menos 6 ambientes sociales, donde la aristocracia paseña, a las horas del cóctel y del 5 o'clock tea, se daban cita en el salón grande, de paredes revestidas, de finísimos espejos y artísticos cuadros en un derroche de lujo y de buen gusto. Más adelante escribo: en una ocasión, Selene y Camacho realizaron un paseo en automóvil. Aprovecharon que la noche tardaba en llegar porque el verano se acercaba y se dirigieron al centro de gravedad permanente de la vida citadina, la Plaza Murillo, donde por las noches se podía escuchar retretas musicales. A Manuel se le grabaron las imágenes de las palomas revoloteando entre los transeúntes, animales que pronto tendrían un nuevo hogar, ya que en la vereda sur de la plaza, junto al Palacio de Gobierno, vio que se construía una catedral de austera majestuosidad y estilo más o menos romántico. Después de años de abandono, las autoridades civiles y religiosas querían terminar la obra antes de los festejos del centenario de la nación. El paseo prosiguió hacia Miraflores, donde conocieron por fuera al estadio con capacidad para 10.000 espectadores, iniciado a construir gracias a la Federación de Sociedades de Fútbol, pero que aún estaba inconcluso. Ese edificio era la metáfora de La Paz, una ciudad en continua construcción y expansión. La gira continuó exitosa. Manuel se presentó en el Teatro Biógrafo París, el preferido de la alta sociedad paceña,
Allí cabían cómodamente hasta 700 personas, entre palcos y butacas. El gigante cochabambino también se presentó en el Miñón, con capacidad para 1.200 espectadores, y en el Cervantes, que albergaba 700 puestos. Estos últimos situados en los barrios más populares de la ciudad. Entonces es un viaje geográfico también, como les decía, y un viaje en el tiempo y un viaje en el interior, en la interioridad y psicología de sus personajes. Es lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, aprovechando que las intervenciones han sido cortas, no sé si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta específica al autor.